Bienvenidos a Desde el Congreso, es para mí un honor estar hoy con ustedes. Hoy en el programa estaremos debatiendo acerca de un tema que ha generado mucha controversia estos últimos días en el país, el bullying. El bullying se ha incrementado en los últimos años aquí en México, ocupando el primer lugar a nivel internacional. Bastante alarmante esta cifra, bastante importante de considerar a nivel legislativo, y para eso nos acompañan las diputadas en este panel que tenemos en este día. Para empezar, tenemos a la diputada Lucila Garfias. Buenos días, Isabel. Buenos días. Diputada por el Partido Verde Ecologista, la diputada Carla Alicia Padilla Ramos. Hola, ¿qué tal? Diputada por el Partido Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly Vargas Pérez. Muchas gracias. Y por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Verónica Juárez. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer, diputada. Pues para empezar, me gustaría que nos explicara, diputada, un poco qué es el bullying, a qué se le llama bullying, cuál es la diferencia entre el bullying y un juego normal entre niños. Bueno, bullying, hay quien dice que viene de la palabra bull, que quiere decir embestir, ¿no? Y se da en una situación entre pares, entre personas más o menos similares. Sobre todo se está dando ahorita en ambientes escolares, es actos de molestia que van perdurando durante el tiempo y que pueden ser verbales, físicos o inclusive cibernéticos, y que van a causar un malestar en el individuo, ya sea físico o solamente psicológico. Y lo puedes llegar a visualizar cuando el individuo, que es el que ha sido agredido, empieza a manifestar conductas diferentes como trastornos de sueño, no quiere ir a su plantel escolar, ¿no? Falta de apetito. Diputada, ¿considera usted que este fenómeno, que de por sí ya venía, siempre ha existido a nivel de educación, a nivel de la etapa primaria o secundaria de los niños, se ha incrementado en estos últimos años? ¿Qué ha afectado o qué ha generado que ahora se hable más de este término del bullying? Bueno, el bullying es un fenómeno que ha venido sin lugar a dudas incrementándose, siempre ha existido, lo tenemos en la primaria, en la secundaria, en la educación media superior. Es una agresiones que siempre existen entre pares en este entorno, pero ha venido sin lugar a dudas a incrementarse porque las niñas, los niños y adolescentes están viviendo sin lugar a dudas la violencia generalizada. Esto es, me parece que no podemos ver al bullying y al problema que ocurre solo como cosas o agresiones que ocurren dentro de una escuela, sino no podemos ver a la escuela como una isla. Tenemos verlo como el conjunto de un todo y dar respuestas también de esa forma, de manera integral. Los niños y las niñas sufren violencia física en la familia, niñas y niños viven violencia en su escuela, en su comunidad, a través de los medios de comunicación. Es decir, cada acontecimiento que ocurre y que ahora nos conmueven y también nos conmocionan, tienen que ver con un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad día a día. Entonces ahí es un asunto en el que todos somos parte del problema y que también todos tenemos que ser parte de la solución. Tenemos datos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que ha aumentado del 2 al 10% en las escuelas secundarias. Y tenemos los datos que ya nos hemos compartido todos estos días, los datos que ya menciona la OCDE, en donde nos menciona como el primer lugar, desgraciadamente, en violencia escolar, que tiene que ver con la secundaria. Pero tenemos otros datos que también se han dado a conocer, que este fenómeno está ocurriendo también en las escuelas de educación media superior. Por consecuencia, pues es un asunto, como decía ya, en el que tenemos que tener acciones muy concretas, de manera integral, sin ver a la escuela como una isla, y en donde tendremos que tener el concurso no solamente de los profesores y las profesoras, de las instituciones, de las autoridades, de los padres y de las madres de familia, sino también con la participación de las niñas, niños y adolescentes. Diputada, quisiera tener su opinión con respecto a
¿qué considera usted? ¿Cuál es la responsabilidad de, en este caso, las instituciones educativas, los maestros, los docentes, que por lo menos en el caso de Tamaulipas, una de las docentes estaba viendo y presenciando cómo maltrataban físicamente a uno de sus compañeros que llegó hasta la muerte? Quisiera saber su postura con respecto. Sí, bueno, coincido con la participación de mis compañeras en el sentido de que no debemos tomar a este problema, el bullying, como un tema de moda o solo de escándalo mediático. Es un problema que se ha venido incrementando, ha existido, y que se le debe dar la atención adecuada, porque si hoy nuestros adolescentes, nuestros niños ya están llegando hasta el suicidio o en este caso la muerte, no podemos hacer caso omiso de que no está pasando nada o con medidas transitorias pretender resolver. Y efectivamente, uno de los actores involucrados y que deben asumir igual su responsabilidad, desde luego son los maestros, pero coincido con la diputada Verónica en que en este tema inciden varios actores. La familia, la sociedad, son los medios de comunicación, desde luego es la escuela, pero también es el entorno económico, el entorno de violencia, o sea, preguntarnos cómo estamos educando a los niños en valores. Y en la escuela, bueno, pues se tienen que atender varias cuestiones. Bueno, debe haber una estrecha comunicación de los padres de familia con los maestros. Tenemos que ver cómo y qué herramientas pedagógicas les estamos dando a los maestros para poder atender, para poder apoyar, para poder realmente ser factor que incida en la solución de este problema desde la escuela. En la formación docente actualmente no te dan esa información. Lo haces, bueno, pues con tu vocación, con tu disposición, con lo que tú tienes, con tu compromiso, pero siendo un problema tan complejo, bueno, pues requiere que los maestros tengamos mayores herramientas. Me gustaría saber su postura con respecto a qué medidas se pueden tomar, o como nosotros como padres, como madres en este caso, ¿cómo podemos orientar a nuestros hijos para desde casa evitar que se siga propagando este problema? Yo creo que en la casa, en el hogar, es donde está la mayor parte del trabajo que tenemos que hacer con los niños, con los jóvenes. Recordemos que el niño, que el joven es un ser ontológico, con emociones, con una corporalidad que hay que ir formando, con una verbalización que hay que ir modulando también. Y desde casa, la responsabilidad de los padres es entrar precisamente en esa alimentación, formación de los jóvenes desde el propio hogar. Es decir, si al niño le modelamos violencia desde el hogar, el niño va a aprender violencia. Si al niño le modelamos insulto y agresiones físicas, malos tratos, empujones a la madre o al padre, el niño va a aprender eso. Entonces me parece que desde el hogar tenemos una gran responsabilidad los padres de familia, porque en el hogar formamos, alimentamos emociones, valores, éticas, pero en la escuela lo que se da son conocimientos, ¿no? Ciertamente cuando el niño entra al aula escolar ya es responsabilidad del director, de la maestra, del prefecto, la seguridad física del niño. Pero, insisto, desde el hogar es la principal responsabilidad. ¿Pero qué sucede hoy? Este es un tema que está articulado con la economía, con la inseguridad, con el desempleo. Hoy vemos un desmantelamiento de las luchas laborales, desde la parte sindical a los maestros, con una reforma fiscal que está pegándole al bolsillo a los que menos tienen, con una reforma energética que va a generar una serie de desempleos anuales de un número considerable de trabajadores petroleros. Entonces, desde el propio hogar hay frustración, hay coraje, hay mucha apatía, y eso el padre o la madre lo refleja con el primero, con el menor, con el que se encuentra más indefenso que su hijo, con golpes, con insultos. Ahí se refleja la primera agresión. Entonces, ese niño frustrado, ese niño golpeado, ese niño insultado, traslada esa emoción a la escuela, y en la escuela reproduce ese fenómeno de la agresión. Entonces me parece que tiene que ser un trabajo articulado, como decía la diputada Verónica, desde el hogar, desde la escuela, desde las instituciones de poder, desde la Cámara de Diputados, las que somos legisladoras y madres de familia también, comprometernos a legislar
con mejores leyes, con mejores iniciativas que protejan y salvaguarden la vida de los niños en este país. Yo he afirmado en varias ocasiones hoy el tema del bullying en México, que algunas encuestas hablan del 70%, otras del 87%, es un tema de seguridad nacional. Y la pregunta es, ¿estamos generando desde las aulas escolares a los nuevos criminales de este país? Y lo dejo como reflexión en esta mesa. Gracias, diputada. Y bueno, podríamos hablar con respecto a esa cifra, ¿no?, que nos acaba de mencionar, entre un 60 y 85% se ha aumentado, ha incrementado estas estadísticas. Lamentablemente, además, no solamente el hecho de la agresión o el juego de palabras ofensivo que podría llegar a ser y tener un impacto psicológico en el menor, sino también ya la parte física, la agresión física que corre el riesgo directo, y bueno, como lo hemos visto ya últimamente, de incluso atentar contra la vida de estos menores. Uno los deja en el colegio contando realmente que pues van a estar a salvo, y pues lamentablemente no siempre es así. Pues nos vamos a un bloque comercial y regresamos en unos instantes con más de Desde el Congreso, platicando acerca del bullying. Gracias. Ahora todos podemos trasladar nuestro crédito en cualquier momento a la institución financiera que ofrezca intereses más bajos. Tenemos aquí el crédito hipotecario de mi casa, que tiene una tasa de interés del 16%. ¿Quién da menos? 15% por aquí. 11.2 al teléfono. 9% de interés. 9% a las 3. Adjudicado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Hacemos leyes que te benefician.